¿Qué importancia tiene el calentamiento? En el tema de este vídeo trataremos básicamente del calentamiento, activación o preparación para realizar cualquier tipo de actividad física, ya sea un entrenamiento, ya sea una actividad física cualquiera o ya sea una competición. En las ciencias del deporte hay fuentes que prefieren llamar fases de preparación al entrenamiento o a la competición. Voy a seguir diciéndolo como calentamiento, ya que así favorece un poquito más la facilidad de comunicación, porque es un término que todo el mundo más o menos acepta y conoce. El calentamiento tiene que ayudar a que mediante la preparación del cuerpo evite lesiones mediante la realización de la actividad física o también para mejorar el rendimiento. También el calentamiento no solo va a preparar al cuerpo, sino que también va a preparar a la mente. La mente es muy importante que esté centrada en la actividad que se va a hacer. Es un aspecto determinante para poder rendir adecuadamente, y el alto rendimiento es totalmente crucial. También una mala preparación mental a la hora de realizar una actividad puede realmente sabotear la sesión entera de lo que se vaya a hacer y no tener ningún resultado positivo. Es muy importante también. El calentamiento debe enfocarse en favorecer a la actividad principal de la sesión que se va a realizar, ya que es una preparación para esa actividad. Por ello se debe garantizar que después del calentamiento uno está preparado para realizar esa actividad y así sacar el mayor rendimiento posible de ella. Un calentamiento que no esté orientado a la actividad no solo no va a tener los beneficios en cuanto al rendimiento a la hora de realizarla, sino que también puede provocar lesiones porque a lo mejor no has calentado como deberías calentar, no estás preparado para realizar la actividad que vas a realizar después. Por eso tiene que enfocarse muy bien. Ya que debe centrarse en la actividad que se va a realizar posteriormente, es muy importante que el calentamiento no vaya a perjudicar la realización de dicha actividad. Por eso hay que tener cuidado de que, por ejemplo, no realizar calentamientos demasiado largos que vayan a producir una fatiga que luego vaya a perjudicar luego la actividad que se va a hacer. También se tiene que realizar un calentamiento adecuado que no sabote la actividad posteriormente. Por ejemplo, si se van a realizar actividades de potencia a máxima velocidad que necesiten mucha producción de fuerza en poco espacio de tiempo, sería un error centrar el calentamiento en estiramientos pasivos o estáticos, ya que vas a estar inhibiendo la capacidad del músculo de contraerse, por lo que vas a producir menos fuerza, entonces luego los resultados van a ser menores. Sería más adecuado realizar un calentamiento dinámico, que active más, que aumentes el rango y aparte está demostrado que produce mejores resultados a la hora de producir fuerza. Si aún así se quieren realizar estiramientos estáticos antes de realizar la actividad, ya sea porque, por ejemplo, se necesita un rango de movimiento muy alto que con un calentamiento dinámico no vas a llegar, una recomendación podría ser hazlo, pero después de esos estiramientos debes hacer algo un poco más dinámico para que se active el cuerpo, que no se quede relajado, que se active. Un correcto diseño de un calentamiento no solo va a mejorar en los aspectos que os he dicho, que es el rendimiento y la prevención de lesiones, sino que a medio y largo plazo también puede ayudar, por ejemplo, a aumentar la movilidad, aumentar la coordinación, aumentar la estabilidad, todo dependiendo del enfoque que lo vayamos a dar y cómo lo vayamos a diseñar. A la hora de diseñar el calentamiento, no solo debemos centrarnos en la actividad principal que se va a realizar posteriormente. También tenemos que tener en cuenta nuestro estado físico en el que estamos, nuestra condición física, cómo somos nosotros, qué capacidades tenemos, ya que a raíz de eso se deben realizar los ajustes pertinentes para que se pueda realizar adecuadamente. Unos cuantos ejemplos de esto es: no va a calentar igual una persona que tiene una lesión, por lo que debe enfocar el calentamiento en que esa lesión no le vaya a dar problemas, que una que no la tiene. No va a calentar exactamente igual una persona que tiene mucha rigidez muscular y tiene un rango de movimiento muy restringido que una persona que tiene una gran movilidad sin necesidad de calentar. Esos son aspectos que se tienen que tener en cuenta. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es el momento del día en el que se está realizando el calentamiento o en la hora de que se va a hacer la actividad. Más que decir por la mañana o por la noche o por la tarde, voy a enfocar esta parte en las horas de vigilia que se lleven, ya que, por ejemplo, hay gente noctámbula. Yo soy muy noctámbulo. Si te acabas de despertar, al cuerpo le puede costar un poquito más entrar en calor, y entonces eso hay que tenerlo en cuenta para adaptar el calentamiento correctamente. A lo mejor tienes que alargarlo un poquito más. También, si estás a última hora, cuando en un par de horas te vas a ir a dormir, igual también va a costar un poquito
despegar o puedes tener mayor rigidez muscular por toda la fatiga que has tenido a lo largo del día por las sesiones o porque directamente, como el cuerpo suele tener unos ritmos de sueño establecidos, entonces te va a costar un poquito más. Entonces simplemente adaptarlo a la condición que tengáis en el momento del día. Otro detalle a tener en cuenta justo después de despertarnos es que los discos vertebrales van a estar hidratados, van a estar llenos. Entonces, la primera media hora después de despertarnos hay que tener mucho cuidado con los movimientos vertebrales porque eso puede ser una presión muy alta sobre los discos vertebrales y puede llegar a haber lesiones vertebrales. Así que tenéis que tener mucho cuidado si realizáis actividad física justo después de despertaros, sobre todo con los movimientos de la columna, mucho ojo con eso. Otro detalle que hay que tener en cuenta es el medio en el que nos encontramos. Por ejemplo, no es lo mismo realizar actividad física al aire libre en invierno que en verano en un espacio cerrado. Igual en invierno te va a costar mucho más entrar en calor, entonces habría que alargar un poquito más el calentamiento y también ser a lo mejor un poquito más conservadores para evitar una lesión, ya que al cuerpo le cuesta un poquito más. En el caso contrario, por ejemplo, estando en calor, igual vas a entrar mucho más rápido en calor, por lo que el calentamiento puede ser un poquito más corto, pero hay otros aspectos que hay que tener en cuenta, pero ya más enfocado en la actividad física general, que es la hidratación. Un correcto calentamiento suele durar mínimo unos 10 minutos más o menos. También la estructura general que suele llevar puede ser un calentamiento general, parecido al del ejemplo que os he mostrado en los dos vídeos anteriores, o también puede ser primero una fase general, como el ejemplo que os he dado, y luego una fase específica centrada en aspectos específicos de la actividad que se va a hacer posteriormente. Un ejemplo de la fase específica puede ser, si por ejemplo vas a jugar al baloncesto, también calentar con unos tiros a canasta, con unas entradas. Si por ejemplo vas a hacer deportes de contacto o artes marciales, hacer un poco de golpeo. Si vas a correr, a lo mejor trabajo de zancada o un poco de carrera continua suave, etcétera. En general, la fase específica se va a centrar en la actividad principal que se va a hacer posteriormente. No solo tiene por qué centrarse en los movimientos específicos de la actividad, también se puede centrar en algunos aspectos clave que se puede producir durante esa actividad. Por ejemplo, existen calentamientos o rutinas de calentamiento que se centran en el trabajo de la estabilidad del tobillo, rodilla y la cadera, y luego eso a la hora de, por ejemplo, practicar fútbol, está demostrado que produce menos incidencia de lesiones de rodilla. También, igual por la misma vía, se puede trabajar un trabajo de estabilidad de la zona del core, o sea, de la zona abdominal, y así digamos que luego si se van a levantar pesos altos tener mucha más estabilidad y evitar problemas en la columna. Todo eso son enfoques que se deben llevar con respecto a la actividad que se va a realizar posteriormente. Y ya por último, y menos recomendable, pero lo voy a decir igualmente porque es algo que yo realizo también. Esto va más enfocado a los que tengáis mucha más experiencia y conozcáis muy bien vuestro cuerpo. Se puede realizar también el calentamiento directamente específico, centrado en las actividades que se van a realizar posteriormente. Pero tiene un riesgo de lesión muy alto, tenéis que conocer muy bien vuestro cuerpo. También tenéis que tener algunas cualidades básicas muy dominadas para que no vaya a haber riesgo de lesión. Por ejemplo, yo tengo mucha movilidad sin necesidad de calentar. Depende de alguna actividad que vaya a hacer, directamente hago esa actividad a una intensidad menor y voy aumentando la intensidad y los rangos de movilidad hasta que ya entro en calor, directamente haciendo la actividad. Pero, como os digo, tiene mayor rango de lesión. Un ejemplo más concreto, pues, si voy a hacer artes marciales y tengo a disposición un saco, empiezo golpeando suave, con movimientos más restringidos, con técnicas más simples, como por ejemplo solo golpes rectos y rodillas, y luego voy avanzando poco a poco, por ejemplo de golpes rectos y codos oblicuos y patadas bajas, luego aumentando y voy metiendo ya golpes oblicuos y patadas medias, luego patadas altas, luego patadas con salto y luego golpeo a velocidad máxima, llevando cierta progresión para evitar ciertas lesiones. También lo mismo se puede hacer a la hora de levantar pesas. Por ejemplo, en mi caso, si a lo mejor levanto 100 kilos en 2 tiempos, levantar una barra con 20 kilos o incluso hasta 50 kilos no me va a suponer ningún esfuerzo, pues simplemente puedo coger ese peso que yo sé que domino y caliento con ese peso con el movimiento específico. En este caso, ¿qué riesgo puede tener? Que si, por ejemplo,
no tengo la fuerza necesaria para realizar ese movimiento estando frío o no tengo la movilidad necesaria para realizarlo correctamente, me puedo lesionar. Y el tipo de lesión que se suele tener en estos casos cuando no se calienta correctamente suelen ser lesiones musculares, que pueden básicamente dejarte lesionado durante alrededor de 2 semanas por un desgarro, así que tenéis que tener cuidado. Yo he hecho muchas burradas, también porque entreno básicamente a diario y mucho tiempo, y muchas veces es una de tengo que entrenar ahora y tengo media hora para hacer, entonces he hecho muchas burradas y yo conozco mi cuerpo y sé que, por ejemplo, en cuanto a golpeo, hay algunos golpes que puedo golpear a un 90% de mi velocidad máxima, como por ejemplo los directos y las patadas frontales, y si paso de ahí me puedo lesionar. O otros golpes como por ejemplo los crochets o las patadas de gancho, si le hago más de un 80% de mi velocidad me puedo lesionar. Las patadas altas, por ejemplo, sé que las puedo tirar estando frío, pero a lo mejor las patadas con salto a máxima potencia me pueden destrozar los músculos de la cadera. También, por ejemplo, en el caso de levantar peso, yo sé que yo puedo levantar entre pesos de un 70 o un 80% de mi máximo estando frío. Pero, ¿qué es el detalle de esto? Que te estás exponiendo. No es recomendable, lo quiero decir porque cuando te conoces puedes hacer este tipo de cosas, pero no quiere decir que no haya riesgo. En este caso os puedo decir los porcentajes a los que yo puedo realizar, porque me he lesionado haciéndolo a más porcentaje de lo que estaba diciendo. Y esto es todo por hoy. Un saludo.